¿Qué tal, amigos de YouTube? Por acá estamos queriendo subir un video para todas aquellas personas que quieren hacer sus propias herramientas, que están pensando cómo pueden comenzar a dibujar, a diseñar sus propias herramientas. Y eso me pasó a mí, ¿verdad? De repente uno no sabe cómo poder iniciar, cómo diseñar una herramienta, cómo poder traer esa herramienta desde sus ideas hacia la realidad, cómo comenzar a hacer realidad esa idea que uno tiene de una herramienta. Quiero hablar de ese proceso, cómo pueden las personas comenzar a hacer realidad esa idea que tienen de una herramienta o de algo que vieron. Entonces, yo voy a hablar de ese proceso. Bueno, acá podemos ver un montón de partes que bueno, acá tenemos, esta es era una sección de compresor. Esto al principio llevaba esto, era así, y esto pues era la parte donde iba el cigüeñal y bajaba el pistón, y era de una compresora, este era el motor de una compresora, o sea, de un compresor. Esta era la sección que cubría acá, ¿verdad? Entonces esta es la parte, si lo notan acá, pues es la parte donde iba el aceite. Y entonces esto era la caja del cárter, o sea, donde iba el aceite. Aquí está el medidor del aceite, aquí iba el pistón que compresionaba, y esta parte pues es el rotor, ¿verdad? Nosotros vemos que es un rotor tipo jaula de ardilla, le llaman a este rotor, porque no es un rotor bobinado. Pero de repente pues yo estuve pensando en querer hacer una lijadora, porque la lijadora pues no debe faltar siempre en un taller, porque de repente uno quiere hacer pulir alguna pieza. Y pues, bueno, dije yo, esto me puede servir, pensando en esta sección, ¿verdad? Entonces, porque si quería hacer una lijadora necesitaba este tipo de cilindro para poder hacer una lijadora. Entonces dije yo, esto me sirve, y entonces lo aparté. Luego pues estuve pensando y comencé a hacerle el corte acá, y entonces ya sacamos esta parte también. Y luego pues había acá una sección que bueno, iba acá, ¿verdad? Esto iba acá, esto era la parte del pistón, esto era un valero acá, y entonces también lo corté, porque o sea, ya estaba diseñando una lijadora. Pero a lo que quiero llegar es cómo podemos nosotros comenzar a fabricar, cómo podemos comenzar a diseñar nuestras propias herramientas. Yo, por ejemplo, tuve que buscar unas piezas. Por ejemplo, esta es parte era de una bomba de agua, y entonces pues también lo iban a botar, y me fijé en el cilindro, un rotor tipo jaula de ardilla también, igual a este. Entonces inmediatamente también lo aparté, pensando en que lo podía utilizar. Mira, hasta ahorita yo pienso que sí es posible que lo voy a utilizar en la parte de arriba, pensando en que tiene doble balinera, o sea, tiene esta acá y tiene esta otra. Entonces me puede servir también. Entonces, pero como digo, las personas que quieren diseñar sus propias herramientas, no es como que no se desesperen, que no se decepcionen, que no les sale algo a la primera, que no tienen los materiales, que no tienen las herramientas. La verdad es que uno se topa con que de repente no tiene las cosas, que las cosas no encajan, que las medidas no dan. Por ejemplo, yo el día de ayer estuve buscando un valero para esta sección. Entonces fui a la tienda y comenzamos a ver las medidas de los valeros, y no hubo ni uno que se acercara a esa medida. Es posible que en otras ciudades más grandes, ¿verdad?, de mi país, pudiéramos encontrar un valero apropiado, pero
acá en la ciudad donde yo estoy, que no es muy grande, pues no había un valero de esta medida. Entonces yo pues me vine y ya prácticamente el proyecto se había parado, entonces no hallaba qué hacer. Estuve pensando en que aquí hay un valero y que este valero me podía servir acá, pero esto es más, tiene un diámetro mayor que esto, entonces el valero quedaba muy flojo y me di cuenta de que podía utilizar esta sección. Esto es un retazo de una transmisión, ¿verdad? Esta es la pieza normal y aquí ya está cortada. Entonces estuve pensando cómo podía utilizarlo y me di cuenta de que este diámetro pues era mayor que este y lo tuve que poner en el taladro y comenzar a limar un poco, porque yo no tengo torno y las piezas aquí en mi país de torneado son bastante caras. Entonces ya pues yo tuve que utilizar esto, un retazo de un compresor, pensando en ahorrarme unos dólares y que también pues yo miraba que me podía servir. En determinado momento te vas a dar cuenta de que no es que todo lo que agarras y todo lo que tienes te va a servir, sino que de repente hay cosas que no te van a servir, ¿verdad? Como por ejemplo esta parte que yo había pensado que me podía servir, a última hora pues vi que no me servía, entonces la aparté. Y luego estuve pensando que esto tiene un valero. Aquí podemos ver es la misma pieza. Este es un plato más grande, entonces que tenía un valero y dije yo, bueno, aquí podemos ponerle un valero y esto me puede servir de eje también, ¿verdad? Ya que no había un valero para esto, pues entonces dije yo, me va a servir esta, le puedo poner un valero porque tiene un diámetro mayor el valero. Entonces para acá no había, pero para acá sí había valero. Entonces dije yo, bueno, lo meto y entonces ya como ven, pues ahora sí queda, ¿verdad? Entonces aquí el valero y ya pues me va a servir de chumacera. Y noté que había un doble propósito acá, porque si ya coloco un valero acá, ¿verdad? Pues ya puedes girar el cilindro con más seguridad, ya no va a vibrar tanto porque va a tener también soporte acá. Entonces también queriendo aprovechar este plato, ¿verdad? Porque acá lo que puedo hacer lo que quiero hacer es una lijadora que no sea solo de banda, ¿verdad? Que no sea solo acá la banda, sino que también tenga un plato acá, un plato de madera, donde también pueda lijar de este lado, ¿verdad? Ya en el boceto es que se comienzan a ver ya los defectos, ¿verdad? Los problemas ya en el boceto, ¿verdad? Porque uno en su cabeza pues parece que todo funciona, pero de repente ya en el boceto pueden salir algunos aspectos. Por ejemplo, yo estoy pensando en fabricar una sierra de vaivén, por ejemplo. Entonces estuve ahí pensando cómo podía sostener esto, y bueno, acá pues tenía que llevar una polea, ¿verdad? Cómo poder adaptar un motor, ¿verdad? Entonces cómo poder adaptar un motor y entonces para esta polea, entonces y así poder bueno, algo que corra, ¿verdad? Esta parte tendría que ser fija y esto que corra, ¿verdad? Para que estos sean prácticamente el sostén de la sierra, ¿verdad? Entonces ahí, ¿verdad? Para que esto corra, pero esto tendría que ser fijo. Entonces la herramienta comienza a hacerse realidad cuando ya comienzas a dibujarla, cuando ya comienzas a trazarla. Por ejemplo, esta pieza si es fija, entonces esta pieza sabemos que inmediatamente va comunicado con el área del soporte del motor. Entonces esta pieza tiene que ser fija, esta parte tiene que ser fija, pero esta parte tiene que ser móvil. Entonces, por ejemplo, acá esto puede ir a dar acá, ¿verdad? Acá. Entonces, ¿para qué? Para que aquí haya algo que jale, que haga una sierra de vaivén, ¿verdad? La misma polea va a hacer que jale y que empuje, que jale y que empuje. ¿Cómo puedes hacer, por ejemplo, que este pivote pase encima de este y que no pegue, ¿verdad? Entonces ahí puedes alargar esta pieza, alargarla, hacerla más alta que para que sobrepase. Pero al final te das cuenta que no funciona. ¿Por qué? Porque
si esta platina va de este lado de la polea, entonces el pivote que va acá vuelve a pegar acá, entonces no sirve de nada hacerlo más alto que este punto, sino que el asunto es que esta pieza debe de estar solo por un solo lado, o bien está por la parte de atrás, entonces tendrías que dejar esta platina por este lado de la polea. Pero si la platina fija, ¿verdad?, está por este lado de la polea, entonces esta platina tendría que ir por la parte de atrás. Tienes que escoger. Entonces, por ejemplo, otro asunto a tomar en cuenta cuando quieres diseñar algo es este asunto. Por ejemplo, lo más real que yo tengo acá no es todo este material. Solo tengo un motor y tengo una polea, pero también necesito saber exactamente cuánto es la medida de esta sierra. Necesito saber cuánto es la medida de esta sierra, porque de aquí no puedo sacar esta medida, no puedo sacar ninguna de estas medidas si no sé cuánto mide esta sierra, la sierra que yo voy a utilizar. Entonces, a medida vas teniendo las cosas y las vas juntando, entonces la idea va tomando forma. Si yo lo que hice fue, para todas estas cositas que estoy haciendo, estoy utilizando un cárter de una lavadora, esta es una barra de una lavadora. Por ejemplo, aquí pueden ver, este es un boceto que hice de una lijadora, ¿verdad? Como digo, es un dibujo así, pues, a la rápida, ¿verdad? Pero como ya en el boceto aparecen los primeros detalles, ¿verdad? Por ejemplo, también a la hora de fabricar es importante que te fijes en los detalles. Por ejemplo, esto lo quiero para una lijadora, pero estoy pensando de que todo el polvo que se desparrame acá, entonces va a ir a dar al valero. Entonces estoy pensando cómo puedo taparlo, y luego estuve pensando y bueno, conversando con uno de mis hijos, y me dice: mira, papá, pongámosle un tapón de un cárter. Entonces sí, me pareció bien. Perforamos y esto va a quedar tapado. Mira, entonces podemos utilizar un pedazo de barra, ¿verdad? Entonces que es este que tengo acá. Entonces, y podemos ponerle un cárter, va a quedar tapado. Uno de los retos que yo tengo acá es que esto quede centrado, que a la hora de que gire esto, que este eje no le quede haciendo así. Mira, entonces aquí pues lo que hice fue le hicimos una perforación, y si ustedes se fijan también, pues acá tengo ha hecho una perforación, y aquí también tengo la perforación. Entonces la idea es poner un pin acá, y luego poner otro pin acá, poner un pin acá, y sentar esta pieza en este pin. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Me va a servir para centrar esta pieza con esta, ¿verdad? Entonces, luego pues para que no le quede haciendo, ¿verdad?, así. Entonces es un reto, o sea, no es que, como te digo, solo vas a armar y que la herramienta todo te va a quedar bonito y que todo te va a funcionar, no, sino que siempre hay detalles que son bastante difíciles, pero que sí se pueden llegar a solucionar, ¿verdad?, poco a poco, ¿verdad? Una de las también de las sugerencias que yo te hago es: aprende a dibujar, aunque sea un poco, ¿verdad?, en lo que es la perspectiva, ¿verdad?, lo que es la profundidad. Cuando hagas un mueble, no solo lo mires de frente, sino que aprende a diseñarlo así en perspectiva, ¿verdad?, porque esto te va a servir mucho, la perspectiva, la profundidad. Entonces te va a decir cosas, vas a ver detalles ahí que puedes mejorar. Aparecen los defectos de lo que tú quieres fabricar, ¿verdad? Entonces, amigos, esta es una pequeña sugerencia, ¿verdad? A medida, pues ustedes pueden hacerme algunas preguntas ahí en los comentarios, ¿verdad? Y yo con gusto voy a subir videos aportándole algunas sugerencias para que puedan fabricar desde casa sus herramientas. El Señor les bendiga, nos vemos en la próxima.